Bien, llega el final. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando termina el año? Balance. No sé por qué, pero todos intentan ver qué es lo que hicieron ese año. ¿Y qué pasó este año en esta clase? Bueno, podemos hacer un cierto balance con el fin de ver qué es lo que pasó y poder analizar. Y haciendo esto, hace unas semanas vimos el listado de asistencias. ¿Sí? ¿Y qué nos encontramos cuando agarramos el listado de asistencia? Primero que era mucho más largo de lo que me imaginaba. Había muchas personas que pasaron por esta clase. ¿Sí? ¿Y qué nos encontramos? Que analizando ese listado, que había 30 personas que vinieron por lo menos 20 clases. Es un montón. Por lo menos 30 personas que vinieron 20 clases, 20 domingos a la mañana. 20 clases, y más o menos calculamos que son unos 45 minutos de promedio, ¿sí? Eso suma 900 minutos de enseñanza. Esos son 15 horas de enseñanza. Pero hay 17 personas que vinieron por lo menos 25 clases. 25 clases suman 1125 minutos de enseñanzas. ¿Sabes cuánto es esto en horas? Unas casi 19 horas. Pero hay algunos que vinieron más clases. ¿Quién vino todas las clases? ¿Todas? Bien. ¿Quién más vino? ¿Quién vino 32 clases, por ejemplo? Yo vine 32. De las 33, eran 33. Bien. Los que vinieron por lo menos 32 clases suman 1440 minutos de enseñanza. ¿Sabés cuánto es esto en horas? 24 horas. Un día entero de reloj escuchándonos a cada uno de nosotros. ¿A qué conclusión llegamos? Porque es la 10ª clase de este tema, de las disciplinas espirituales. Antes vimos ética cristiana, unas 23. ¿A qué conclusión llegamos con esto? ¿Por qué? ¿Por qué vinieron todos los domingos? ¿Quién me va a decir por qué se levanta un domingo a la mañana y viene acá? No encuentro mucha explicación al respecto. ¿Alguien me va a decir algo? ¿O ustedes tampoco encuentran explicación de por qué vienen? Para aprender. Por los temas, me puede decir otro. Otro me puede decir por los caramelos. ¿Sí? Es válido también. Pero a ver, los temas sí, son interesantes. Ahora, los oradores, nosotros, yo por ejemplo, no soy un gran orador. Ustedes intentan conversar conmigo 5 minutos y se dan cuenta de que no puedo mantener una conversación 5 minutos. Oratoria me la llevé a marzo. Entonces, ¿por qué vienen ustedes todos los domingos acá? ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? Aprender más de la palabra de Dios. Bien. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? Que el mejor ejemplo de perseverancia es el de ustedes. ¿Sí? ¿Qué le voy a venir yo acá a hablar de perseverancia si son ustedes, 20 de ustedes que por lo menos vinieron, 30 de ustedes que por lo menos vinieron 20 clases, 17 de ustedes que vinieron por lo menos 25 clases y algunos que vinieron más de 30 clases? ¿Sí? ¿Qué les voy a hablar yo de perseverancia si son ustedes los perseverantes? Pero vamos a hablar un poco de perseverancia. ¿Qué es perseverar? En primer lugar, es mantenerse constante en algo, o de insistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. Mantenerse constante a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar del entorno, a pesar del momento que cada uno de nosotros esté atravesando. La perseverancia es sinónimo de constancia, es sinónimo de persistencia, es sinónimo de firmeza, de dedicación. Y hablando de dedicación, justamente dedicación es lo que refleja el libro de Hechos cuando se describe a los cristianos del primer siglo. Un texto que leímos muchas veces este año. Y las personas que se dedicaban
a las actividades para la edificación personal y como para la edificación de la iglesia. Personas totalmente dedicadas, ¿sí? Dice así, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desde el primer día, aquellos a los que Dios había unido a él, se dedicaron. Dice la Biblia, se dedicaron. Otra traducción en perseverancia dice, se dedicaron. Y se dedicaron y fueron constantes en varias actividades, en varias disciplinas espirituales, en varias disciplinas que fueron resaltadas en ellos y que trascendieron hasta el día de hoy para que nosotros podamos ver lo que hicieron ellos y tomarlo de ejemplo y podamos imitarlos. Perseverancia acá nos habla de dedicación y dedicación nos habla de tiempo invertido y la dedicación implica concentrar tiempo, esfuerzo y recursos en una actividad específica y a estos cristianos se los reconoce por tener estas actividades específicas, estas disciplinas, ¿sí? En primer lugar dice ahí, Hechos 2:42, al estudio de la doctrina. En segundo lugar a la comunión y en tercer lugar a la oración. En primer lugar se dedicaron con tiempo, con recursos, con esfuerzo, al estudio de la doctrina de los apóstoles. Y son las mismas enseñanzas que nosotros tenemos reveladas en el Nuevo Testamento. Así que pusieron en primer lugar el estudio, pusieron en primer lugar la asimilación de estas enseñanzas para poder ponerlas en prácticas y actuar conforme a las verdades de Dios y a lo que Dios espera. También dice que se reunían para el partimiento del pan y comían juntos. Y esto lo hacían cuantas veces podían y siempre era una buena ocasión para recordar la muerte del Señor. Y tal así como el mismo Señor Jesús mandó en la última cena, dice Lucas 22:19, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y a esto se dedicaban los primeros cristianos, se dedicaban a esto, inclusive seguramente mucho más regularmente que nosotros. Y esto los identificó con el concepto de familia que tenían, ¿sí? No había obligación política, no había obligación ni presión de la iglesia para hacerlo, sino que era resultado del amor que sentían mutuamente. Y la última actividad que hacían, por última, no menos importante, con toda dedicación oraban, ¿sí? Fijémonos, para esto también se necesita tiempo, se necesita esfuerzo y se necesita perseverancia. Dice Colosenses 4:2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Dice velando en ella, velando en la oración. Esto se trabó. Ahí va. ¿Qué es velar? Es estar tiempo sin dormir cuando es el tiempo de dormir, ¿sí? ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla de tiempo, nos habla de esfuerzo, pero también nos habla de prioridades, ¿sí? ¿Qué son las prioridades? Bueno, prioridad viene del latín prior, que es anterior, y la prioridad hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa, ya sea en tiempo o en orden. Aquel o aquello que tiene prioridad se encuentra primero en comparación con las otras personas o las otras cosas. Y las prioridades también nos hablan de tiempo. Tiempo destinado a una cosa o a una persona o a una actividad. Y es probable que pensemos que nos enfrentamos a dos cosas y que las dos cosas son necesarias hacerlas. Y las dos cosas son importantes y también estoy convencido que esas dos cosas las voy a hacer en algún momento de mi vida. Bueno, prioridad nos habla de cuál se va a hacer primero. Y nos habla también de tiempo, ¿sí? ¿Cuál de las dos actividades es más importante y cuál
actividad sí o sí se tiene que hacer. Nuestra selección de prioridades tiene que estar en función de buscar tener una vida piadosa, como vinimos hablando toda esta última parte del año. Y como empezamos con primera Timoteo 4:7, vamos también hoy a leerlo más de una vez. Timoteo 4:7 y 8 dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La Biblia de las Américas dice: disciplínate a ti mismo para la piedad. Por última vez, por tercera y última vez le voy a decir qué es piedad, ¿sí? Que es un concepto que nos tenemos que llevar bien aprendido de esta última parte del año. Y como vimos, piedad es mirar a Dios, al Dios único, y buscar la vida apropiada para Él. Y hay dos aspectos. Uno es la actitud correcta que tenemos que tener hacia Dios. Y en segundo lugar es la conducta que nos lleva a esa actitud. La conducta correcta, adecuada a lo que Dios espera que hagamos. ¿Sí? Es una cuestión de actitud y es una cuestión de conducta. Si todo esto está sincronizado con Dios, eso es tener una vida de piedad. Y para esto se necesita dedicación, esfuerzo, recursos. Por el contrario, en el lado opuesto de la dedicación está la pereza. Y también hablamos varias veces este año sobre la pereza. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La pereza jamás nos va a llevar a tener una vida piadosa. Nunca nos va a conducir hacia la piedad. Y Dios forma personas que se parecen a Jesús a partir de personas ocupadas, ¿sí? Y lo hace mediante las disciplinas espirituales. Estas disciplinas no están destinadas para cristianos que tienen tiempo para tienen mucho tiempo libre y pueden disponer de ese tiempo libre para estar cerca de Dios. No creo que exista cristiano que tenga el suficiente tiempo libre como para hacer esto. Sino que las disciplinas están destinadas como herramientas de Dios para proveer y para organizar nuestras vidas, ¿sí? Y por medio de estas herramientas que Dios dispone, que Dios provee al creyente, a ese creyente que está ocupado, el creyente ese que está ocupado puede hacer más como Cristo. ¿Por qué? Porque podemos adorar a Dios en cualquier lugar y en cualquier horario. Vimos que podemos orar a Dios también en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Podemos hacerlo en extrema soledad como podemos hacerlo en el lugar más repleto de personas. Vimos también que memorizar la palabra de Dios y recordar a diario la palabra de Dios es importante y que podemos recurrir a ella en todo momento, por más que estemos haciendo un trabajo hiperrutinario. Si tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, podemos utilizarla como herramienta. También estas herramientas, estas disciplinas espirituales que Dios nos provee y que nos ayudan a acercarnos a Él. Lo importante es saber establecer cuáles son las prioridades que permiten y que nos ayuden a llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tener una vida piadosa. Y ahora la pregunta es, ¿se puede mantener el ritmo? ¿Se puede mantener el ritmo de a diario seguir las disciplinas espirituales? Bueno, el conflicto que pueda ocasionar las prioridades muchas veces se aclaran a partir de la práctica de las disciplinas espirituales. Porque las disciplinas espirituales no son un peso en el creyente, sino todo lo contrario. Sino son las herramientas que Dios provee al creyente para aligerar sus cargas. En lugar de agregar un peso adicional, son en realidad la manera que Dios
aligera nuestra carga y nos permite transitar por la vida de una forma más fluida. Estuvimos leyendo hace unos jueves ahí en Hebreos que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y hablábamos hace unos jueves de esto. Fíjense que el autor separa entre peso y pecado. Y los trata como dos cosas distintas, ¿sí? No son la misma cosa. Un peso es algo que no en sí mismo puede llegar a ser malo. Normalmente es inofensivo. E incluso muchas veces es lindo, es agradable y vale la pena. El peligro y el daño llega cuando estas cosas obstaculizan nuestro servicio a Cristo y nos cargan, ¿sí?, mientras nosotros estamos corriendo. Y nos distraen cuando nosotros deberíamos estar concentrados. Y nos hace cambiar el enfoque cuando nosotros tendríamos que tener nuestros ojos puestos, como dice ahí, en el Señor, ¿sí? Y solo en el Señor tiene que estar nuestro enfoque. Y nuestra vida tiene que estar dedicada completamente a Él. Y estas cosas que son innecesarias se transforman en un peso espiritual. Por eso podemos decir que las personas ocupadas son también las más tentadas en rendirse, en tratar de no hacer estas disciplinas que conducen a la piedad. ¿Y todo esto de qué nos habla? De nuevo, de tiempo, del equilibrio del tiempo, pero sobre todo nos habla de la buena administración que tenemos que tener nosotros de nuestro tiempo. Porque sin practicar las disciplinas espirituales no vamos a ser piadosos. Pero tampoco vamos a ser piadosos sin la perseverancia para las prácticas de las disciplinas. Ahí están los dos, ¿sí? Ahí están los dos, en la línea de salida. En el primer andarivel, la famosa liebre. Famosa por su gran velocidad y por tener una vida atlética, una vida fortalecida en su virtud. Un ser confiado en sus características. Mucha confianza tenía en sí mismo, una confianza que nunca fue vista por otro. En el andarivel número 2 está la tortuga. Y bueno, todos conocemos cuáles son las características de la tortuga. Se da inicio a la carrera. ¿Cómo termina? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Una mala administración del tiempo. No podemos tener temporadas de liebre, ¿sí? Sino que tenemos que tener vidas como de tortuga. Hoy a la mañana fui a caminar a la plaza, ¿sí? Y estoy dando una vuelta así, en la segunda vuelta viene así cruzando una pareja. Dos personas un poquito más grandes que yo, ¿sí? Una mujer y un muchacho. Y así, como si nada, entran a la cosa y se ponen a correr. Digo, wow, ¿quién pudiera correr? Yo estaba caminando y ya estaba todo chivado. ¿Quién pudiera correr así? Corren una cuadra, ¿sí?, y empiezan a caminar. Y ahí viene la tortuga atrás que los pasa. A las 2 vueltas ya ni los vi, porque se tiraron a correr y ocuparon mal su tiempo. Al final terminé gastando más calorías yo, seguro que si era su objetivo, pero se mandaron a correr y se agotaron al poco tiempo, ¿sí? No podemos tener temporada de liebre, sino que tenemos que tener vidas como la de la tortuga, una vida perseverante. Yo miraba a estos dos y me reía. Digo, hoy voy a hablar de la liebre y la tortuga. Mirá, justo.
¿Para qué tenemos que tener una vida así? Para ir en búsqueda del objetivo, ¿sí? Utilizando todo el tiempo necesario para llegar al objetivo. Pablo, también lo estuvimos viendo los últimos jueves, terminaba 2 de Timoteo 4 diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bien, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué un domingo a la mañana 30 de ustedes vinieron por lo menos 20 domingos este año? 17 de ustedes vinieron por lo menos 25 domingos y un puñado vinieron más de 30 domingos. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué ustedes fueron perseverantes durante todo el año? Y no es por nosotros que hablamos acá, no es por el desayuno, no es por los caramelos, es por Dios, ¿sí? Y ahí está el rol del Espíritu Santo. Donde sea que el Espíritu Santo habite, su santa presencia provoca una necesidad de santidad. Vamos a leer, busquen Biblia. Juan 16, 13, a partir del versículo 13, 14 y 15. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu es el que guía a toda verdad. El Espíritu es el que da deseo al creyente de ser como Cristo. En nuestra condición natural de hombres, no está incluido en nosotros la iniciativa de agradar a Dios. Sí está en nosotros la necesidad de Dios, pero no está en nosotros la pasión por agradar a Dios. Y la pasión por agradar a Dios la provee el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que comienza a llevar a las personas hacia la voluntad de Dios y a llevar nuestra imagen a semejanza de la del Hijo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, el papel del Espíritu Santo es producir en nosotros, en nuestro interior, el deseo y las fuerzas para llevar a cabo con la dedicación necesaria las disciplinas espirituales. Y si nos sentimos abrumados, si sentimos el deseo de abandonar, de renunciar, de tirar todo por la borda, de patear el tablero, de abandonar las disciplinas, bueno, simplemente no podemos permitirnos abandonar todo. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo habita en el creyente se va a ver imposibilitado de no buscar glorificar a Dios. Al creyente que tiene al Espíritu Santo obrando en su vida, no le está permitido renunciar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre nos va a marcar el norte hacia la meta, hacia donde tenemos que ir, hacia una vida de piedad. Para el creyente no está permitido renunciar. Es verdad que el creyente confía en Dios, descansa en Él, y estos son valores fundamentales en la vida cristiana.
pero también son la disciplina, el disciplinarse y la lucha día a día. Trabajar día a día en mejorar. Lejos, muy, muy lejos estamos de ser perfectos. Lejos, lejísimos estamos de haber llegado al objetivo. Pero vuelve a decir, y lo leemos por última vez, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Perseverar también es persistir. ¿Qué es persistir? Es mantenerse firme, es mantenerse constante en algo. Es durar por largo tiempo. Y ustedes recordarán, también lo estuvimos viendo hace pocos jueves, a Pablo decirle a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Le está diciendo, mantenete firme, mantenete constante en todo aquello que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Mantenerse firme, mantenerse constante en lo que hemos aprendido en nuestra misión. Ahora, si hay alguien en quien podemos aprender con su ejemplo, es Jesucristo, ¿sí? Y si hay alguien que que se haya mantenido más firme en su misión, en su objetivo, es Jesús. Si hay alguien que haya tenido más paciencia con sus agresores, bueno, es Jesús. ¿Hay alguien más perseverante que Jesús? No. Él es el único. Él es capaz de decir que perseveró hasta la muerte. ¿Sí? En resumen, y terminando, más cortito, porque hay premios. Perseverar. Agarramos una licuadora y empezamos a poner ingredientes en esto. ¿Qué es perseverar? Para perseverar se necesita, siempre hablamos de perseverar en el ejercicio, siempre hablamos de perseverar en las disciplinas espirituales, ¿sí? Dicho lo cual, para perseverar se necesita convicción, recurso, tiempo, constancia, firmeza, esfuerzo, una buena asignación de prioridades. Pero sobre todo se necesita de Dios, de su compañía, de su influencia. Que esto nos va a permitir ver y tener presente siempre la meta, el objetivo, ¿sí? Y poder gozar de vivir una vida piadosa, una vida que glorifica a Dios, una vida conforme a la imagen de Dios, como estuvimos viendo al principio de año, sin distorsión, una imagen clara de lo que Él es. Oramos, Padre, te agradecemos por este año que pudimos transitar con tantas enseñanzas que nos dejaste a cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos porque hemos podido aprender. Señor, ahora te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Señor, te pedimos que nos ayudes en el momento más difícil, que es poner en práctica todas las enseñanzas, en poner en práctica todo lo que vos querés de la forma que vos querés que vivamos, que nos ayudes en el día a día, en todo lo que hacemos, en todo lo que desarrollamos, y que tu presencia siempre sea nuestro norte, que tu presencia siempre sea nuestro objetivo, y que nuestra vida se dedique a glorificar tu nombre, Señor. Dejamos lo que viene en tus manos agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.